Damos comienzo al segundo webinar de hoy titulado Tecnología post cosecha en almendras, en el que intervendrán Charles Body, Global Sales Manager de Borrey Group, y Alejandro Palacios, que es el director de ventas de Tomla Sorting Food para España y Portugal. Así que cuando queráis, empezáis. Eso sí, Alejandro, mientras habla Charles, ¿qué te parece si apagamos los dos el micrófono y el... Perfecto. Vale, Pues vale. ¿Empiezo yo entonces, Claudia? Sí, empieza cuando Muy bien, quieras. muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los que están viendo y escuchando. Y empezaremos con unas imágenes. Aunque estoy hablando esta tarde de nuevas tecnologías, vamos a ver el reloj unos 100 años a cómo estaban las instalaciones de partir almendra en los años 20 y 30. Para demostrar un poco la experiencia que tenemos en la empresa Borrell en lo que es descascarar y procesar almendras, y también pues contar un poco la historia de dónde viene la almendra. En los años 20 y 30 España era el productor número uno del mundo en almendra. Ahora somos los segundos más importantes después de los americanos, que hacen aproximadamente 20 veces más cosecha que nosotros. Y en esta imagen podemos ver cómo era, digamos, una instalación completa de partir almendras, que consistía de una máquina de partir y una máquina separadora. Entonces la partidora descascaraba la almendra, calibraba cada almendra uno por uno antes de partirlo según su tamaño, y después la máquina delante, la separadora, separaba lo que era la pepita, la cáscara suelta, y también un porcentaje pequeño de almendra en cáscara que no habíamos descascarado. En España habían unos 250 instalaciones de este tipo, y en aquella época toda la almendra se recibía limpia en cáscara. Entonces, si paso a la siguiente página, aquí, a ver, podemos ver lo que era o lo que es una instalación de prelimpia y pelado de hoy día. Estas son instalaciones que tenemos montado en España y Portugal. Y para entender un poco lo que estamos comentando, la prelimpia, hablamos de recibir la almendra con piel. Aquí hay una imagen de la almendra con piel en un árbol. Y también podemos recibir la almendra en cáscara. Y lo primero que hay que hacer antes de poder proceder a descascarar la almendra es hacer la prelimpia. Estamos hablando de quitar todo lo que son materias extrañas, como pueden ser ramas de árboles, como pueden ser hojas también, y palos pequeños, lo que es tierra, y también, sobre todo si la almendra viene recogida del suelo, pues hablamos de piedras y cristales y hierros, además de los terrones y la tierra que también se recoge del suelo. Porque la recolección de la almendra ha cambiado mucho también en los últimos años. Antiguamente la gente recogía la almendra con una barra pegando palos al árbol, tenían una lona en el suelo, se caía la almendra con la capota o con la piel verde al suelo y se pelaba a mano. Entonces la almendra en cáscara se entregaba muy limpia a la instalación de partir. Y hasta hace relativamente poco, hace unos 20 y 30 años, cuando empezábamos a mecanizar la recolección, pues ahora ya al mecanizar con paraguas que vibran el árbol, cae la almendra a los paraguas y recogen muchas hojas y muchas ramas y algunas materias extrañas. También si se recoge después del suelo, porque se amontona la almendra en el campo, pues todas estas materias llegan a la instalación de partir. Entonces, la prelimpia es muy importante porque estamos quitando todo lo que es la suciedad que viene con la almendra, y el pelado también es muy importante en el sentido de que antiguamente las instalaciones no tenían sistemas de pelado. Cada finca, cada productor de almendra en España tenía su pequeña peladora en su finca. Ellos recogían la almendra, la pelaban ellos con una pequeña peladora, muchas veces eléctrica, pequeñita, que hacían
100, 200 kilos hora de almendra con capota. Entonces, una pequeña peladora que trabaja sobre 200 kilos hora, pues tienes 100 kilos de piel verde y 100 kilos de almendra en cáscara. Entonces, la gente se pelaba en casa la almendra y guardaban la almendra en cáscara en sacos para vender. ¿Cuándo le vendían? Pues cuando les venían bien. Muchas veces dependía del precio. Tradicionalmente el precio siempre ha sido más alto entre las fechas de la cosecha en agosto hasta Navidad. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente mucho porcentaje de la almendra producida en España se dedica a integrarse en fabricar pastillas de turrón. Entonces, la almendra se vendía principalmente para esa aplicación. Pero los tiempos cambian, ahora ya el consumo de almendra es brutal y la almendra cada vez se consume de otras formas, como un snack tostado, como ingrediente también, cada vez coge más peso y hemos visto pues un boom de producción de la almendra en los últimos años. En España, hoy por hoy, hay unas 650.000 hectáreas bajo producción. Y como anécdota, en los últimos 3, 4 años, España ha producido unos 70, 80, 90, 100 millones de kilos de pepita de almendra. Y en los próximos 3, 4 años se previene llegar a los 200 millones de kilos, 200.000 toneladas de pepita. O sea que vamos a duplicar la producción en los próximos 3, 4 años a nivel nacional. Pasamos a las siguientes imágenes. Aquí tenemos más instalaciones de prelimpia y pelado, donde principalmente vemos la peladora para quitar la piel verde. Vemos también la deschinadora para quitar todo lo que son materias pesadas, materias peligrosas, como pueden ser hierros y cristales y piedras. Y también incluimos máquinas de palos para quitar los palitos pequeñitos que muchas veces fastidian el proceso de la descascaradora. Una cosa que es importante destacar es que cuando estamos pelando la almendra, que sobre todo con las variedades nuevas que no tienen la cáscara tan dura, pues tienen la facilidad de abrirse con más facilidad. Me refiero que cuando estamos pelando la almendra, cuando quitamos la piel verde, la capota, si estamos quitándole esta piel con una peladora demasiado revolucionada y somos muy agresivos en la parte de quitar la capota, pues las nuevas variedades de alto rendimiento, de variedades tardías, con la cáscara más blanda, tenemos el peligro de que además de quitar la piel verde, quitamos la cáscara. Entonces pelamos y descascaramos a la vez. Y este produce el problema de que en el proceso del pelado, si no tenemos una criba o si no tenemos un sistema mecanizado para recuperar la pepita, el grano que se produce, pues este grano desaparece junto con la piel verde al campo y se pierde. Entonces, Borrell como empresa hemos desarrollado unas máquinas nuevas que combinan el pelado y la separación de la almendra en cáscara, las pieles limpias, y si producimos un pequeño porcentaje de pepita, pues también recuperamos este grano, que es un punto importante y además son máquinas nuevas que se están empujando para instalar para esta campaña porque vemos que hay necesidad y no estamos siendo del todo eficientes en la recolección y la parte del prelimpia y pelado en muchas instalaciones en España. Otro tema importante es la humedad. Muchas veces se recoge la almendra con la humedad correcta para que se pueda almacenar y pelar y guardar. Pero cada vez más hay más fincas, fincas de almendra que están con regadío. Son variedades nuevas tipo Laurán, Guara, Bairo, Constantí, Marta, Penta. Estas variedades nuevas que la gente está plantando con mucho rendimiento, pues un mínimo de 1.000 kilos de grano por hectárea, y en algunos casos donde tenemos fincas de alta densidad, donde la almendra o el almendro se planta tipo seto,
pues la gente está recogiendo esa almendra con recogedoras que recogen la almendra verde, la cogen con la piel verde todavía bastante verde y con bastante humedad. No está en condiciones para ir a la prelimpia y el pelado. Entonces, el agricultor o el descascarador tiene dos opciones, o tener una zona, un campo, de un tamaño de un campo de fútbol, por ejemplo, para esparcer la almendra y secar la piel verde para poder secarla suficiente para poder entrar en el proceso de mecanizado de quitar la capota, o lo pueden secar de forma artificial, entre comillas, con un secadero continuo. Y en las últimas instalaciones que hemos hecho en España y en Portugal, hemos montado secaderos en continuo, tanto para la almendra con capota como para la almendra en cáscara, en caso de que entrara con más humedad también del campo. Entonces son sistemas que se han tenido que ir integrando dentro de los grupos para pues responder a la demanda del mercado. Estas máquinas se fabrican en Inglaterra, son diseñadas específicamente para la almendra y la verdad es que funcionan muy bien y podemos quitar hasta 6 puntos de humedad en unos 45 minutos dentro del secadero. Voy a pasar a la siguiente diapositiva donde se ve los diferentes sistemas de partir la almendra. Como he comentado antes, tenemos almendra principalmente, se puede dividir en dos tipos. Podemos decir la almendra dura de toda la vida, tipo Marcona, Largueta, almendra dura, con un rendimiento bajo, de un 20, 21, 22%. Quiero decir que si tenemos 1 kilo de almendra en cáscara en la mano, pues 800 gramos son cáscara, el 80%, y solamente hay un 20% de pepita. Si hablamos de las variedades nuevas, estamos hablando de casi al inverso. Tenemos, bueno, el inverso no estamos hablando de variedades americanas, pero si hablamos de variedades tipo Laurán, pues están 38, 37, hasta un 40% de rendimiento. Entonces tenemos un 40% de peso de pepita y un 60% de peso de almendra. No tiene la cáscara tan dura como las variedades antiguas. Entonces, estas nuevas variedades nos han obligado como empresa a responder fabricando máquinas aptas para estas variedades. Y las partidoras rotativas, el Shiro, que es el sistema americano con un rulo y una cinta, pues son sistemas que utilizamos para partir estas variedades con cáscara más blanda. Y todo lo demás se dirige a la partidora, como una partidora que tenemos en la imagen inferior a la derecha, que tiene 2 cribas, calibramos cada almendra en cáscara y después descascaramos con un sistema de martillos de acero que descascaran cada almendra uno por uno de forma individual. Viendo cómo es una instalación moderna hoy por hoy, pues como se puede ver, no hay nada de madera, como en las imágenes antes, donde se veía casi toda la maquinaria fabricada de madera, porque antes de la guerra pues no había tampoco mucho acero, entonces pues se fabricaba todo con carpinterías. Entonces aquí estamos hablando de un grupo de unos 1.000-1.500 kilos hora de almendra en cáscara. Entonces un grupo de estas características puede partir, pues si hacemos una media de 1.500 kilos hora, según la variedad estamos hablando de 300 kilos hora de pepita limpia o unos 400, 500 o 500 kilos hora de grano limpio. Y aquí tenemos las 3 fases principales de un grupo de partir. También tenemos la descascaradora a la parte derecha, la separadora en la parte central y la parte izquierda son unas máquinas que desarrollamos hace unos años que se llama Smart Sorter. Y esta máquina es una máquina que trabaja por densidad. Entonces, como la pepita tiene un peso específico mayor que la cáscara, pues todo lo que pesa más por densidad va subiendo y la separamos con una criba y con varios ventiladores, y la cáscara limpia o casi limpia se sale por la parte contraria.
Esto es una imagen de grupos más grandes que estamos desarrollando ahora para clientes, tanto en el extranjero como en Australia o Estados Unidos, o como algunos clientes también en España. Las instalaciones, la verdad es que ha cambiado mucho en los últimos años. Cuando empecé en la empresa hace 26 años, pues la mayoría de las instalaciones era de 1.000 o de 2.000 kilos hora de almendra en cáscara. Y ahora estamos haciendo grupos de 10.000 kilos de almendra en cáscara por hora. Hasta incluso tenemos clientes que tienen previsión en los próximos 3 o 4 años de colocar 4 o 5 grupos de este tipo. Entonces se demuestra también cómo está cambiando un poco el sector aquí. La Smart Sorter que comenté antes, que es la máquina que trabaja por densidad, aquí hay dos imágenes. Normalmente ponemos una máquina para el grano bueno y también otra máquina para el trozo y las medias que también se producen dentro de un grupo de parté, que pueden representar quizás un 5% de la producción total. En la imagen a la izquierda se puede ver en la parte de arriba el grano limpio y abajo la casquería 100% limpia de esta máquina. A partir de aquí, y después a las selectoras ópticas, que mi compañero Alejandro va a explicar en detalle después. Una cosa curiosa y peculiar a la almendra mediterránea es el hecho de que la gente moja la almendra antes de partirla. ¿Por qué lo hacemos? Pues antiguamente, como producíamos poco almendra y cada kilo de almendra, al ser un producto caro, pues la gente quería aprovechar cada kilo y cada gramo de grano que producían. Entonces querían hacer el mínimo daño a la pepita y perder la mínima cantidad de grano, de trozo, en el proceso. Entonces, si mojamos la almendra, si entra la almendra en cáscara normalmente con un 6% de humedad, pues si mojamos con un sistema de sin fin donde entramos agua, unos 100 litros por tonelada de almendra en cáscara por hora, pues se deja la almendra en cáscara 24 horas en unos silos y después de estas 24 horas la humedad de la cáscara ha pasado, ha penetrado la cáscara y ha entrado en la pepita. Y la pepita, en vez de tener 5 o 6 puntos de humedad, pues tiene 8, 9, 10 puntos de humedad. Entonces aumentamos normalmente unos 5 o 6 puntos de humedad y en el proceso del descascarado el grano se convierte mucho más flexible, se hace como un chicle. Entonces, en el proceso de descascarar y todo lo que son las transiciones, tintas, elevadores, pasando por las máquinas, pues dañamos menos el grano. Entonces, mojamos antes de partir, hacemos todo el proceso de descascaración, el proceso de la selección y limpieza mecánica y al final de la línea secamos la pepita o bien en tolvas inyectando aire caliente. Aire caliente me refiero a aire como si fuese un día de calor en el campo en agosto. O sea que 35, 38 grados es lo ideal. Y si tenemos que hacerlo a una producción más industrial, pues tenemos secaderos de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 4.000 kilos hora de pepita también, como se ve en las imágenes, también de acero inoxidable. No voy a entretenerme mucho en las últimas dos partes. El calibrado es un proceso bastante sencillo a base de cribas de agujero redondo. Pues calibramos normalmente la almendra en unos 5 calibres, de 12, de 13, de 14, de 15, de 16 milímetros de agujero redondo. Entonces estamos calibrando el ancho del grano. Y normalmente la pepita se vende limpia de materias extrañas, quiero decir cáscaras, cascarillos, cascajos y por supuesto piedras y otras materias, y calibrado. Esto es la forma más común de vender la almendra. El tipo de envasado tiene que ser normalmente a nivel industrial en big bags o super sacks, que se llaman, de 500 kilos o de 1.000 kilos. Las bolsas que se ve en la imagen son big bags de 1.000 kilos de pepita. Y dentro de estos sacos, pues según el calibre, estamos hablando de unos 900.000 o 1.200.000
granitos de pepitas de almendra. Y los mercados más exigentes, que son los mercados, digamos, de los chocolateros, por ejemplo, pues piden a los descascaradores y los procesadores 0 piezas de materias extrañas por tonelada, que es un reto brutal en el sentido de que es muy difícil conseguir esta calidad, pero gracias a la tecnología de las selectoras ópticas, hoy por hoy, lo podemos lograr con múltiples pases por las máquinas. Entonces, el envasado, principalmente a nivel industrial, son big bags, y para otras empresas que están suministrando a supermercados o directo al consumidor, pues pueden poner un sistema de envasar en cajas o un sistema de multicabezal para hacer bolsas pequeñas. También se puede hacer al vacío con inyección de nitrógeno. Hay otras formas también. La automatización es lo que quizás está más cambiando en el sector. Antiguamente la gente no tenía demasiado interés en saber exactamente lo que estaban haciendo en cada proceso o cada fase del proceso. Ellos pensaban o pesaban, digamos, la pepita final, el grano final que estaba saliendo de la línea de partir, y sabiendo lo que tenían en pepita, ya el resto para ellos era destríos, subproductos, cáscara y ya está. Ahora ya la gente está cada vez más controlando cuánto agua están añadiendo al producto, están midiendo la humedad antes de entrar en la partidora, estamos controlando de forma continua la humedad saliendo de los secaderos, están mirando exactamente el porcentaje de trozo que estamos produciendo, pesando con básculas dentro de la línea de partir, y están también pesando el grano limpio que está saliendo. Entonces, todos estos datos, por supuesto, lo podemos sacar por mediación de la pantalla táctil, o se puede pasar a un tablet o un teléfono móvil. Entonces tenemos hasta incluso clientes que no están siempre dentro de la fábrica, pero con el móvil ellos tienen un programa y pueden ver exactamente en el momento dado cuántos kilos de almendra están descascarando en su instalación, la variedad que están partiendo y la producción de la línea. Entonces, el tema de la automatización, el control, trazabilidad, todo esto está también pues ganando cada vez más peso. Y con esto termino mi presentación. Si quieres, Alejandro, continúa tú directamente y luego al final leeremos las preguntas, ¿vale? Fenomenal. Muy bien, Claudia. Voy a compartir. Charles, no sé si tengo que darle aquí o tienes que dejar de compartir. Aquí, ya está, aquí está. ¿Lo tienes ya? Voy a ver, creo que esta persona desea continuar. Lo dejo de compartir, Alejandro, y lo sacas tú desde tu... Vale, sí, le doy yo, Charles. Por aquí, venga. creo. 20 minutos clavados, ¿eh? No, perfecto, hoy está siendo espectacular. Muchas gracias. Gracias, Charles. Pues, Claudia, confírmame que se ve bien en la pantalla. Sí, se ve muy bien. Se ve de maravilla, ¿no? Sí. Fenomenal. Pues nada, lo primero, Claudia, agradeceros mucho la invitación que nos habéis hecho a Charles y a mí. Para nosotros es un honor pues compartir este ratito con todos vosotros y bueno, hablar de una de las cosas que es parte de nuestro día a día, de nuestro trabajo, a lo que dedicamos gran parte de nuestro tiempo y bueno, compartir con vosotros un poco pues los conocimientos que tenemos, las tendencias del mercado que hay en este sector y compartir, como decimos, este ratito hablando tanto de las líneas de procesado como de la parte de selección óptica. Lo primero que quería comenzar es hablando precisamente de qué es la selección óptica. Muchas veces yo recuerdo cuando estudié la carrera de formación, soy ingeniero técnico agrícola, yo recuerdo que la parte de selección óptica fue algo que no toqué mucho y fue un descubrimiento ya en mi vida profesional. Y es muy importante remarcar la importancia que la selección óptica tiene en nuestro día a día
no solo en las almendras, sino en muchas aplicaciones. Tombra es una empresa que se dedica, por un lado tenemos la parte de reciclaje, por otro lado la parte de minería y por otro la parte de alimentación, y en todas ellas se usa la selección óptica. ¿Para qué se usa? Pues la selección óptica la usamos en alimentación, pues para todo lo que son los alimentos pequeños, por ejemplo, almendras o patatas o lechuga. Todo este tipo de productos se inspecciona y con ello somos capaces de detectar todos los cuerpos extraños que pueden estar contaminando nuestros alimentos, rechazarlos y que no lleguen al consumidor final. Por otro lado, la otra rama de aplicación que os comentaba, que sería el reciclaje, a día de hoy, imaginaros el trabajo que sería hacer manualmente toda la selección de residuos, lo que es la basura que tiramos a nuestros cubos, pues imaginaros lo que sería hacer a mano la materia orgánica, los plásticos, los metales. A día de hoy todo eso es automatizado a nivel mundial y hay máquinas en los vertederos, en los centros de tratamiento de plásticos, de metales. Hay máquinas que lo que nos están haciendo es separando los plásticos por un lado, dentro de los plásticos separando en polietileno, en poliuretano, las distintas tipologías que hay. Lo mismo en metales, el cobre, del bronce, del hierro, y todo esto lo hacen máquinas. Por lo tanto, una selectora óptica nos tenemos que quedar que es una maquinaria, una tecnología que es capaz de separar de un flujo de producto lo que nosotros consideramos producto bueno o producto aceptado de lo que es producto malo o lo que nosotros consideramos que debe ir a un rechazo o a dos rechazos, dependiendo del tipo de máquina, para que o bien se trate por otro lado o bien se destruya. En el tema de las almendras, la selección óptica es algo que los últimos años ha tomado muchísima relevancia. Daros cuenta de la importancia que lo que comentaba Charles, que tiene el no encontrar cuerpos extraños o imaginaros un trocito de cáscara, un trocito de una piel de almendra. Cuando abrís una bolsa de almendras, pues ha habido en el pasado y a día de hoy todavía en algunos casos está presente de que accidentes de muelas o de dientes ha sido porque al tomarte una almendra había un trocito de cáscara, te la has comido y bueno, pues te has roto un diente. Eso es algo que dentro de los fabricantes y distribuidores de frutos secos tienen, tomado como gran importancia porque es una de las posibles reclamaciones que tienen. Entonces, debido a esto y a la alta demanda de calidad que los consumidores tenemos, en los últimos años se empezaron a instalar selectoras ópticas en todo lo que son frutos secos y en particular en el campo de las almendras. Hay distintos factores que nos hacen pensar el por qué es importante invertir o implementar tecnología de selección en las fábricas y es, por un lado, reducir el riesgo de reclamaciones, aumentar la capacidad de producción. Y muy importante luego a la hora de reducir costes es tener en lo que llamamos el flujo de producto una eficiencia óptima. O sea, no tirar lo que no hay que tirar y tener, digamos, todo lo que es la línea de proceso y la línea de selección controlada. Dentro de la selección óptica ha sido uno de los campos que durante los años han ido evolucionando mucho desde el punto de vista tecnológico. Al principio, hace más de 10 años, 15 años, existían máquinas que solo eran capaces de ver con cámaras de blanco y negro. Entonces, lo que eran capaces de ver era, si teníamos una diferencia de color, pues lo transformaba en una escala de grises, entonces veía las diferencias de contraste entre lo que yo decía la máquina que era bueno y lo que eran cuerpos extraños, por ejemplo. Todo esto ha evolucionado, como os digo, mucho en los últimos años y me gusta cuando explico a un cliente que no ha tenido todavía contacto con selección óptica cómo funcionan las tecnologías, me gusta ponerles esta foto porque tenemos que entender, hay distintas maneras de ver los defectos dentro de los productos. Uno es, como decimos, mediante cámaras. A día de hoy las cámaras han evolucionado, son cámaras full color, o sea, es capaz de ver todas las tonalidades que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Además de ello, con nuestros ojos podemos ver las formas de las cosas, podemos ver los tamaños, y eso sería el equivalente de lo que hace a día de hoy una cámara full color.
Es capaz de ver tamaños, es capaz de ver colores y es capaz de ver matices, diferencias de color. Pero eso no es suficiente. Y sobre todo, en el tema de las almendras, la tecnología de cámaras de color se queda corto. El motivo fundamental de por qué se queda corto es porque, ya sabéis, una almendra, en lo que es el grano de almendra, es un producto que es marrón. Luego tenemos la cáscara de la almendra, que ¿qué sucede? Que también es marrón. Por lo tanto, verlo con los ojos, a nosotros mismos los ojos nos engañan. Cuando vemos una línea de almendras pasar almendras y con algún trocito de cáscara mezclado, es muy complicado verlo con los ojos, darnos cuenta que está pasando una cáscara. Entonces, la tecnología de color nos puede ayudar en otras aplicaciones de selección, donde el color sí que va a crear un contraste, pero en las almendras era algo que se quedaba corto. ¿Qué sucedió? Posteriormente, como teníamos esa problemática, surgieron otras tecnologías y en el caso particular de tecnologías fue la tecnología del láser. El láser, si veis una fotillo que hay ahí abajo, el láser es un punto, es como los punteros láser que se pueden usar para las presentaciones o los láseres de las discotecas. Realmente el láser es una fuente de emisión, es un rayo que genera un punto. Y dentro de la máquina que genera el rayo láser, lo que tiene son unos espejos que al moverse muy rápido nos generan o formas, o en este caso de la selección óptica nos va a generar una línea de escaneado. Va a ser como un escáner que va a hacer cortes al producto, cortes visuales. Cuando digo cortes no me refiero a cortarlo, sino que va a inspeccionar como si fuera una resonancia magnética, va a inspeccionar cada fragmento del producto en busca de cuerpos extraños o defectos. Esto tenemos que imaginar, para dar el símil de la vista, es como si una persona ciega, que desgraciadamente no puede ver, ya no tiene sus cámaras porque los ojos ya no le funcionan, pero ha evolucionado y en lo que son las manos tiene una sensibilidad especial. Pues eso es lo que ve el láser. El láser va a ser capaz de ver dureza de las cosas, va a ser capaz de ver rugosidades, va a ser capaz de ver contenido de agua o de aceite en la composición química de los productos. Y eso, si os vais dando cuenta, en el caso de las almendras ya nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque aunque una almendra sea marrón y una cáscara también sea marrón, ya la dureza no es la misma. El contenido de aceite ya no es el mismo. Por lo tanto, el láser nos va a dar mucha información que los ojos no nos podían dar. Por lo tanto, es una tecnología que se ha venido usando mucho en el campo de la selección óptica de frutos secos. Pero también se ha quedado corto. Cada vez más hay nuevos tipos de defectos, hay nuevas problemáticas que van surgiendo y era necesario tener tecnologías distintas para ir en línea con lo que los clientes demandaban. Y ahí vino lo que es la tecnología BSI. BSI es lo mismo que Biometric Signature Identification, que es la identificación de la huella biométrica. Para que lo entendamos de una manera sencilla, porque muchas veces las palabras son complicadas de entender, podemos decir que esta tecnología, que es una cámara físicamente, que ve en el espectro del infrarrojo cercano, nos va a dar prácticamente la composición química de la materia que estamos analizando. Y eso lo que nos va a generar es que la cantidad de información que vamos a obtener va a ser tan extremadamente alta que vamos a hacer de una manera muy fácil la separación de lo que, por ejemplo, va a ser una almendra, de lo que va a ser una cáscara, o va a ser un trozo de piel, o va a ser una piedra, o va a ser un plástico. O sea, es una herramienta muy, muy potente para ver la composición química y crear mucho contraste, que es lo que necesita una selectora óptica. Un contraste para ser capaz de discernir entre lo que es aceptable y de lo que es no aceptable. Os he puesto aquí un esquema de principio de funcionamiento. Hay distintas máquinas, hay distintas plataformas. Este es el esquema de funcionamiento del tipo de máquina que más usamos en lo que sería la selección óptica de almendras. Y el principio es muy sencillo. Además, como está cortado así, se ve muy bien. En el punto número 1 tenemos una tolvita vibrada, donde van a ir todas las almendras dentro y va a ir alimentando una pequeña rampa. En esa rampa el producto se va a deslizar, se va a esparcir por el ancho completo de la máquina y en una caída libre va a caer hacia abajo. Entonces el producto va a caer. Y vamos a tener dos zonas de inspección.
La primera zona de inspección, que sería el punto 3, donde se va a inspeccionar mediante las cámaras BSI, en este caso se llaman BSI Plus, porque también son capaces de ver colores, aparte de todo el espectro del infrarrojo cercano. Y posteriormente se va a inspeccionar mediante láser. La combinación de tecnologías, o en algunos casos solo con la cámara BSI Plus es suficiente, o en otros casos solo con el láser es suficiente, pero en este caso de la foto, con la combinación de tecnologías, la máquina va a analizar uno a uno todos los elementos que están cayendo por la rampa. Con esa información, y tal como la hemos configurado, la máquina va a ser capaz de decir, esto es una almendra, por lo tanto, es bueno, le dejo pasar sin tocarle, y en el caso que detecte un cuerpo extraño o una piel o una cáscara, va a mandar esa señal al ordenador, a la computadora, que os podéis imaginar la velocidad de computación que tienen que tener estas máquinas, va a mandar una señal y le va a decir, oye, está pasando un cuerpo extraño, tenemos que rechazarlo de la línea. Pues esa información va al procesador, se computa y en el punto número 5 hay unas valvulitas, en este caso hay unas valvulitas que lo que van a hacer va a ser, con una precisión muy grande, van a ser capaces de separar ese cuerpo extraño que estaba mezclado con las almendras a una zona de rechazo. Por lo tanto, como vemos, en este cubilete que aparece aquí se van a ir todos los defectos, cuerpos extraños y materias que están contaminando el producto y el producto bueno continúa hacia adelante de la línea. Esto lo podéis extrapolar a lo que hemos dicho de cualquier aplicación. Imaginaros que en vez de almendras, pues a lo mejor estábamos hablando de patatas fritas como las que tomamos en el McDonald's. En vez de ser una máquina de caída libre, será una máquina de cinta. Las ensaladas de floret, por ejemplo, que tomamos en los supermercados, imaginaros qué pasaría si nos llegaran con insectos. Pues hay máquinas de selección que están mirando las hojas de lechuga o de rúcula o todo lo que compramos para quitarle todos esos pequeños defectos. Según la aplicación, cada máquina tendrá un esquema de principio, pero lo que es el flujo de producto dentro de una selectora óptica, en todas las máquinas será el mismo. Como hablábamos, las almendras es quizá uno de los sectores donde más aplicación la selección óptica tiene. Aquí os he puesto una muestra de las 3 aplicaciones más estándar de almendras. Por un lado está la selección óptica en almendra cruda, una vez que se ha descascarado. Normalmente a la almendra le queda un 2% de cuerpos extraños mezclados, trocitos de cáscara, trocitos de pieles, y en todo lo que son las plantas de descascarado o los empaquetadores de frutos secos, pues se hace este tipo de selección para eliminar ese 2% que quedaba de materias extrañas de lo que es el producto. Y se usa este tipo de máquinas que ahora veremos un poquito más en profundidad, que es el esquema de principio que os acabo de enseñar, de caída libre. Hay otros casos, que es lo que se llama las almendras repeladas, que es una vez, estas se usan mucho en pastelería, por ejemplo, y lo que se les hace es un tratamiento térmico para quitarle la piel marroncita que tiene aquí y se quedaría, vamos, como lo vemos en la foto. ¿Qué sucede? Que a veces los trocitos de piel no se quitan del todo y nos puede quedar un trocito de piel por aquí, otro por aquí, se nos puede haber pasado un trocito de cáscara. Pues para ver cada granito de almendra por todos los lados con una visión de 360 grados, lo que usamos son estas plataformas de cinta que lo que tienen como curiosidad es que mediante cámaras de color de ultra alta definición son capaces de ver todos los ángulos de la almendra, incluido el de abajo. Y con eso somos capaces de rechazar pues lo que son los restos de piel que nos puedan quedar. Otra aplicación estándar dentro de las almendras es la detección mediante rayos X. Hemos limpiado las almendras, les hemos quitado los trocitos de piel que puedan quedar, pero muchos empaquetadores de frutos secos lo que quieren tener es una inspección final, sobre todo muy enfocada a lo que son los cuerpos extraños más peligrosos, que serían los cristales, los metales, las piedras o trocitos de cerámica, que son elementos duros, son elementos que a las personas nos pueden causar problemas de salud. Y entonces lo que se ponen son unas máquinas que usan una tecnología de rayos X para eliminar cuerpos extraños de alta densidad. Y esto se pondría justamente antes de las líneas de envasado. Entonces sería la inspección final,
por si se ha caído a lo mejor un pequeño tornillo de la línea en lo que es el producto o algo de esto, pues sería lo que se llaman las máquinas de rayos X. Muy importante es también el tema de los datos. Ha sido uno de los avances más grandes que ha habido. Antiguamente las selectoras trabajaban de manera individual y no tenían mucha capacidad de datos estadísticos. Tú la configurabas, eliminabas las materias extrañas, pero el usuario no tenía, digamos, feedback de lo que realmente estaba sucediendo en su fábrica. A día de hoy, todas las plataformas que se están lanzando de selección óptica en Tomra permiten la conexión a lo que se llama Tomra Insight, que es un sistema que está en la nube, y lo que hace es que cada selectora óptica está enviando información a la nube. Un cliente que tenga, imaginaros, 5 selectoras ópticas, está recibiendo constantemente los datos. Y esos datos pueden ser relacionados con el funcionamiento, con las alarmas, con los tipos de defectos que está rechazando en ese momento. Entonces, toda esa información lo que nos permite ahora tener una trazabilidad y tener un control de calidad de lo que realmente está pasando dentro de tu fábrica muy alto. Podemos saber si por alguna razón la planta descascaradora de almendras no está funcionando correctamente y nos está mandando más trozos de cáscara de lo que debía. En aplicaciones, por ejemplo, de patatas o vegetales, podemos saber si del campo nos está viniendo el producto con, imaginaros, con plásticos, pues porque han quedado restos de invernaderos y tienen mucha contaminación de plásticos. Pues todo ese tipo de cosas, gracias a la conexión de las máquinas a la nube, ya se puede saber. Esto está evolucionando muy rápido y al evolucionar tan rápido ya se mete también dentro de aquí lo que es la inteligencia artificial, lo que nos va a permitir dentro de muy poquito que las máquinas sean capaces de aprender entre sí. O sea, tenemos, imaginaros, 5 máquinas, pues entre ellas, si ha detectado un cuerpo extraño diferente, va a pasar esa información a otras para que también tengan esa información dentro de su portfolio de detecciones. Dentro de lo que es la industria de las almendras, como os decía al principio, cada vez la demanda del consumidor es mayor y la demanda de los clientes también. Hay nuevas problemáticas que han surgido, como son las aflatoxinas en las almendras. Las aflatoxinas es una toxina tóxica generada por un hongo que, cómo se detecta es mediante unos láseres que generan una luz ultravioleta. Excitamos el hongo y al excitar el hongo genera esta fluorescencia que vemos aquí en la imagen. Entonces, eso es una tendencia que hay ahora, cada vez más importancia a la detección de las aflatoxinas. Y luego otro tipo de defecto que ha aparecido en los últimos tiempos es la detección de daños por insecto. Estos agujeritos que vemos aquí son almendras de California que, como tienen la cáscara muy finita, pues el gusanito atraviesa, entra en la almendra y genera estos defectos. La máquina no los detecta porque vea un agujero. Como os decía, estamos viendo mucho más allá de lo que el ojo ve. Entonces nosotros, por ejemplo, en Tomra, la detección del daño por insecto la estamos viendo por la baba, que al ojo no es capaz de ver, pero el gusano cuando entra deja una baba. Y la tecnología de la cámara PSI Plus es capaz de ver esa baba. Dicho esto, que ha sido un poco el concepto de selección óptica, quería simplemente enseñaros el último lanzamiento que hemos tenido en Tomra hace un mes, que es la nueva máquina 5C. Va a ser a partir de ya el estándar para todo lo que son la selección óptica de frutos secos. Y las características más importantes que tiene este tipo de tecnología es que en una misma máquina vamos a ser capaces desde ya de hacer selección óptica mediante cámaras PSI, cámaras de infrarrojo cercano, frontales y traseras, junto con láseres de ultra alta definición delanteros y traseros. Lo que nos va a permitir esta tecnología a la hora de inspeccionar el producto va a ser prácticamente detectar cualquier tipo de defecto que pueda estar contaminando lo que son los frutos secos. Ayer me puse a hacer un pequeño cálculo que me apetecía enseñaros para que tengáis una idea del número inmenso de información que manejan estas máquinas a la hora de inspeccionar.
Estamos hablando que estas máquinas, el modelo 1200 de ancho, están mirando en una hora 12 millones de almendras y las analizamos una a una para detectar si alguna o entre ellas hay un cuerpo extraño. Entonces, ahí daros cuenta la importancia que tiene no solo la detección, que es lo que hablábamos, los láseres o las cámaras, sino también el sistema, la computación que tienen estas máquinas para detectar que esto es un cuerpo extraño, así como el sistema de rechazo, que es fundamental. O sea, de nada me sirve detectar y analizar bien si no soy preciso a la hora de soplar exactamente donde tengo que soplar para que el defecto se vaya. Entonces, juntando estas tres cosas es donde se consigue la excelencia en la selección óptica. Lo que comentábamos, una cosa es como nosotros vemos las cosas, muy diferentes como las máquinas lo ven. Las máquinas ven imágenes, pero las transforman en canales de información que a su vez el computador lo va a transformar en nube de puntos. Estas nubes de puntos, la computación va a generar un diagrama en 3 dimensiones. Cada color de esto sería un producto o un cuerpo extraño o una almendra diferente. Y gracias a esto, a estos contrastes que tenemos en esta nube de puntos, el ordenador de la máquina nos va a generar un sistema muy sencillo para que el operador pueda decir dónde está el límite del rechazo, dónde está el límite del aceptado. Ha evolucionado muchísimo. Antiguamente la configuración de las selectoras ópticas era más complicado. A día de hoy todo es automático. La máquina te guía, te dice, dime ahora lo que para ti es producto bueno, dime ahora lo que para ti van a ser defectos, y la máquina automáticamente nos va a hacer todo lo que es el programa, nos va a hacer todas las comparaciones, nos va a buscar dónde hay más y menos contraste, y gracias a eso el operador lo único que se va a tener que preocupar es de decirle, mira, tengo un cliente con mucha demanda de calidad, voy a ser un poquito más agresivo en la selección. O tengo un cliente más estándar, voy a ser un poquito menos agresivo. Todo esto antiguamente eran horas de trabajo, tanto del usuario como del técnico de Tomra, y a día de hoy un programa nuevo para almendras lo podemos hacer en 25 minutos y tener una selección muy óptima. Esto es una imagen de lo que os comento de cómo ve la cámara BSI a la hora de usuario, pues que podemos discernir lo que sería producto malo de producto bueno. Y he puesto aquí esta nota. Una de las tendencias que también hay ahora en el mercado es la detección de alérgenos. Gracias a que las cámaras BSI Plus son capaces de ver la composición química, somos capaces de rechazar contaminaciones, por ejemplo, imaginaros de cacahuete, que es un producto que para ciertas personas genera alergia. Pues podríamos separar los cacahuetes de las almendras si se produjeran en una misma línea de producción. Podríamos separarlo gracias a esta tecnología, que no se basa solo en color, sino que se basa en la composición química. Y bueno, tampoco quería contar mucho más por el tiempo que teníamos. Una de las cosas más importantes, como está sucediendo al igual ahora con todo el tema del coronavirus y la investigación, es fundamental que las empresas de selección y en el caso particular de Tomra inviertan mucho de sus recursos en investigación. En Tomra, digamos, diseñamos todo, tenemos equipos de ópticos, de físicos, de ingeniería, que diseñamos nuestras propias cámaras, diseñamos nuestros propios ordenadores de las máquinas. Todo esto lo diseñamos en conjunto con nuestros clientes, que son los que nos dicen las demandas y las necesidades que tienen. Y el 20%, en este caso de Tomra, el 20% de los empleados trabajan en investigación. Tenemos más de 42 patentes de tecnología de selección óptica implementadas. Trabajamos mucho con las universidades. Nuestra central de alimentación está en Bélgica. Trabajamos con la Universidad de Lovaina mucho. Y aparte también para reciclaje trabajamos en Alemania. Y como os digo, pues esto ha sido un poquito el resumen que tanto Charles como yo os queríamos contar con la experiencia que tenemos de lo que es la selección óptica de frutos secos y de lo que sería una línea tipo de procesado de almendras. Vale. Así que, Claudia, con esto hemos acabado por nuestra parte. No, fabuloso. Tenemos un montón de preguntas para los dos. A ver, empiezo a leerlas, ¿vale?
Bueno, Laia Torrebrosa pregunta, las máquinas mostradas para prelimpia y pelado simultáneamente entiendo que son solo para almendras que recepcionamos sin cáscara. ¿O también incluyen un módulo para descascarado? No, hay que entender que lo que es la prelimpia es una cosa. Puede ser prelimpia para almendra con capota, con la piel verde, o puede ser prelimpia de la almendra en cáscara. Pero es una prelimpia para quitar tierra, hojas, palos, etc. Entonces, esto es una fase. Después tienes el descascarado. Bueno, mejor dicho, después tenemos el pelado. Entonces quitamos la piel verde. Y después de quitar la piel verde ya pasamos al descascarado. Entonces son tres cosas distintas. Prelimpia es una cosa, pelado otra cosa y descascarado es otra fase. Son 3 fases. Lo más sucio, que es la prelimpia, normalmente se hace fuera del almacén en una zona cubierta con techo, pero ahí es donde está todo el polvo y la suciedad y eso normalmente está fuera. Son tres pasos distintos. Vale. Pues pasamos a la siguiente. Leandro Olmos dice, tengo entendido que en España la presencia de almendros amargos afecta la calidad final del producto en el momento de exportar a otros países. ¿Existen ya en el mercado tecnologías post cosecha para seleccionar y descartar estas semillas amargas? Una buena pregunta. Me gustaría, antes de contestar, porque Alejandro también querrá comentar algo de eso, podemos decir hoy por hoy tenemos 2 tipos de España, 2 tipos de almendra en España. Tenemos las almendras de toda la vida, de variedad dura, y dentro de estas variedades duras tenemos la almendra amarga, porque la almendra amarga viene normalmente de almendros bordes, de almendros de los árboles que salen por su cuenta dentro de una finca. Y la gente cuando recogen, pues le recogen toda la almendra que hay en la finca. Entonces se mezcla la almendra amarga con la almendra dulce. Entonces, de las variedades antiguas, que cada vez forman menos porcentaje de la almendra producida en España, la almendra amarga sí que es problemática. Pero para las nuevas instalaciones que están procesando de fincas nuevas, variedades nuevas de más rendimiento y de variedades más tardías, esta almendra no lleva amarga. Entonces, podemos decir que hasta hace poco la almendra amarga era un gran problema. Ahora ya de las fincas nuevas no es tan problemática. Entonces, pero sí, afecta la calidad. Y hay mucha gente, Tombra incluso, que están investigando en sistemas de quitar la almendra amarga. Nosotros mismos, Borrell como empresa, también estamos investigando eso. Y hay varios descascaradores y entidades, empresas que están investigando también. Efectivamente, como dice Chal, una de las problemáticas a día de hoy son todo el tema de las amargas, sobre todo porque daros cuenta el disgusto que da cuando te encuentras una almendra amarga en una bolsa. O sea, para el consumidor final es algo que te quita la gracia de estar comiendo almendras. Nosotros en Tombro llevamos tiempo con la investigación en el tema de la almendra amarga. Hemos trabajado en este caso con un cliente en España y con la Universidad de Lovaina. Hemos sido capaces de detectar dónde se encuentra la amigdalina dentro de la espectroscopía mediante infrarrojo cercano. Lo único que hay que tener en cuenta es que la amargura de las almendras no es algo estándar. Es decir, no que una almendra amarga sea amarga significa que tenga la misma cantidad de amigdalina que otra almendra que sea amarga, ni el mismo tipo de composición. ¿Esto qué genera? Que a nivel industrial sí que somos capaces de detectar la almendra amarga si tomamos una muestra de un campo en particular, configuramos la máquina, pasamos las almendras, sí que somos capaces de detectar las almendras amargas. Y lo que sucede es que lo que tenemos que encontrar, y es el trabajo que estamos realizando, es tener esa estabilidad para poder garantizar a un cliente final que venga de donde venga la almendra amarga, con el contenido de amigdalina que tenga, y sea de la variedad que sea la almendra, va a tener una estabilidad en su detección a lo largo del tiempo.
Y esa es la clave. En Tombrand no queremos sacar una aplicación que ya tenemos, digamos, avanzada y descubierta hasta que no consigamos poder garantizar a nuestros clientes una estabilidad en la producción. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es de Diego Hernández y además de daros la enhorabuena, le voy a preguntar si tenéis alguna técnica para poder cribar las almendras que son muy amargas. Ya la acabamos de contestar. Vale. A ver, Ricardo Duque dice, buenas tardes, ¿qué longitudes de onda fuera del infrarrojo y del infrarrojo cercano podrían utilizarse para la detección de defectos sobre fruta fresca? Sí, ahí en lo que es fruta fresca, nosotros en Tombrand está muy dividido lo que es fruta de otros tipos de vegetales o frutos secos a la hora de detecciones. Nuestros compañeros de Compact es la empresa que lleva todo el tema de fruta fresca y ahí lo que hacen es que usan tecnologías que además de ver defectos de forma exterior, o sea, lo que estábamos hablando, defectos de calidad de manchas o de cuerpos extraños, con las tecnologías que están usando ellos, que también tienen que ver con el infrarrojo. O sea, el infrarrojo es una fuente que da muchísima información, pues ellos ya con sus máquinas son capaces, por ejemplo, en manzanas o en peras, de detectar también los grados Brix. O sea, ya es meterse dentro del producto. O sea, hablamos de que estamos inspeccionando exterior con las tecnologías, pero ya también en ciertas aplicaciones como la fruta fresca te puedes meter dentro para sacar propiedades organolépticas. Lo que pasa es que de momento está muy diferenciado lo que es producto que va a proceso de producto que va a consumidor final para comer en fresco. Vale. Ricardo hace una segunda pregunta. Respecto a la aflatoxina, ¿descarta la fluorescencia que reacciona a la luz ultravioleta o descarta la aflatoxina? Sí, es una manera indirecta lo que hacemos. Como comentábamos, lo que hemos descubierto es que excitando con un rayo láser, que un rayo láser tenemos que entender, no lo he comentado antes, es una fuente de luz de mucha intensidad. O sea, el rayo tiene mucha intensidad de energía. Entonces, ese rayo láser lo que nos va a iluminar, nos va a enfocar, va a ser al hongo que está produciendo esas aflatoxinas. Y ese hongo tiene una propiedad que es que si yo le excito con ese rayo láser de esa frecuencia de onda determinada, va a hacer fluorescencia, de repente se ilumina. Y la máquina lo que aprovecha es esa iluminación que hace el hongo para con un sensor, como si fuera una pequeña cámara, es un sensor, va a detectar esa fluorescencia. Si detecto fluorescencia, sé que ahí hay un hongo que estaba produciendo esa aflatoxina. Entonces, detectamos la aflatoxina con el rayo láser de manera indirecta, gracias al hongo. Vale. Bueno, dice Laia Torregrosa, dice, ¿es posible separar en una sola máquina impurezas de campo, palos, piedras, etcétera, y almendras dañadas, verdes, daños con insectos, etcétera? Si es así, ¿saldrían ambos residuos por un solo flujo, por lo que habría que instalar otra máquina para separar ambos residuos? Charles, como quieras, contestamos. Para los dos. Sí, lo complicado es que hoy realmente Claudia y Laia, ¿cómo se llama la señora que ha hecho la pregunta? Laia. Hoy por hoy sí que existe tecnología para quitar casi todo tipo de defectos. Entonces, con una sola máquina lo podríamos hacer, pero después tenemos lo que acaba de decir Laia. Tendríamos el problema que con el rechazo tendríamos muchísimas cosas que igual hay que reprocesar después. Tenemos podrido, tenemos grano bueno, tenemos medias, tenemos almendra en cáscara, tenemos cascajo y todas estas cosas, cada uno tiene una salida. Entonces, al fin y al cabo, lo que son las industrias quieren tener las cosas con las cosas fáciles. Quieren una máquina que solamente quita podrido, porque con este producto podrido tienen una salida para hacer aceite de almendra o otro subproducto. O, por ejemplo, una máquina que quita solamente tocado o trozo, pues lo pueden también hacer con este producto, pues repelar la almendra y convertirlo en un producto con un valor añadido. Lo que son materias extrañas sí que es una cosa que normalmente compran una máquina específicamente para materias extrañas. Entonces, se puede hacer todo con una máquina, pero normalmente ponen 2 o 3 máquinas
para que cada máquina hace su papel con más eficiencia y para que se pueda procesar los destellos para aprovechar el máximo de ellos. Alejandro, me imagino que querrás añadir. Sí, o sea, en lo que comenta Chal, antiguamente, bueno, y en ciertas aplicaciones tenemos máquinas que tienen doble rechazo. Una aplicación típica del doble rechazo son las patatas fritas de McDonald's. En McDonald's, ellos lo que quieren es que no tengas patatas fritas, digamos, muy defectuosas o cuerpos extraños, y luego, por otro lado, quieren que el tamaño de la patata frita cumpla unos estándares, para que no te encuentres en la cajita una patata así de grande o una patata así de pequeña. Entonces, esas máquinas tienen doble rechazo, que son capaces de defectos de color, de podridos o cuerpos extraños, te los rechazan por un lado, y defectos de tamaño te los rechazan por otro, que ese otro producto lo puedes reutilizar pues para otro tipo de cliente o otro tipo de aplicación o volverlos a cortar o lo que sea. Entonces, según la aplicación, sí que puede haber hasta 2 rechazos. En producto entero también es muy típico en zanahorias o en patatas que tengas el doble rechazo para poder reutilizar parte del producto. Y en el caso de las almendras, la regla general es que normalmente todo lo que el cliente quiere rechazar va a un mismo sitio, pero luego también a veces lo que hacen los clientes es todo ese rechazo que tú has almacenado durante un día, la máquina tú puedes hacer un programa especial para recuperación, por ejemplo, de las almendras podridas o de las almendras que están partidas. ¿Por qué? Porque eso le puedes dar luego un uso. Para aceites o para algún tipo de subproducto, los clientes lo que tienen es un programa especial de recuperación de cierto tipo de almendras que no quieren que estén en el producto estándar o premium, pero sí pueden reutilizar luego para su producto. Genial. Vale, pues 2 preguntas más y acabamos. Laia también pregunta, ¿están pensando en acreditar el láser detox para el análisis de aflatoxinas? ¿O simplemente sería una ayuda que tendría que ser complementada con un análisis de aflatoxinas en un laboratorio acreditado? Sí. O sea, acreditar una tecnología de selección es complicado. Por un motivo, ninguna tecnología de selección puede garantizar que va a eliminar el 100%, en este caso de las aflatoxinas, el 100% de partículas que tengan aflatoxinas. Siempre puede haber un trozo de almendra que tenga la aflatoxina en una puntita y justamente cuando está cayendo, pues cae de cierta manera que no lo podemos ver, ¿no? Entonces, es muy complicado certificar este tipo de tecnologías, pero la industria lo que lo usa es para saber realmente si esa partida que les está llegando a los clientes que están procesando tiene aflatoxinas o no tiene aflatoxinas. La máquina te va a quitar la mayoría de los elementos con aflatoxinas, pero posteriormente lo que sí que es importante es saber, oye, me ha venido un lote con aflatoxinas, he rechazado la gran mayoría, pero todavía puedo tener un riesgo. Daros cuenta que si no simplemente una tecnología industrial tipo detox, cuando llega el producto a los clientes y toman una muestra, es muy posible que esa muestra que tomen no tiene aflatoxinas y den el lote como bueno. Entonces, una muestra de laboratorio no es suficiente a día de hoy. Este método te permite analizar el flujo constante del producto, eliminar la mayoría, pero no te va a eliminar el 100% de las aflatoxinas que puedas tener. Vale. A ver, Leandro dice, en comparación con la almendra, ¿existe algún otro fruto seco que sea más difícil de analizar por la visión artificial? Bueno, cada uno tiene su gracia, o sea, cada uno tiene su problemática. Por ejemplo, por deciros, los anacardos, por ejemplo, es un fruto seco complicado porque un anacardo, igual que un cacahuete, aunque un cacahuete muchas veces no se categoriza como fruto seco porque no viene de un árbol, se abre mucho. Entonces dificulta la selección óptica porque coges un anacardo entero, lo pasas 2 veces por una selectora óptica y lo abres, lo rompes por la mitad. Otros también, como avellanas ¿cómo se llama? Caramba, la que comen los australianos, el redondo. Las macadamias son redondos también, entonces son complicados por el sistema de transportar, porque van rodando por los canales y cogen velocidades diferentes o se mueven a la izquierda o a la derecha. Entonces, por la propia forma, son complicados de procesar.
No sé qué más podría haber. Las nueces, a veces, Charles, pues con la septa, la piel que tienen interna, pues que también eso es un defecto. Sí. O sea, al final cada fruto seco tiene su misterio. Los pistachos, una de las problemáticas actuales de los pistachos es que dependiendo de que si vienen de Estados Unidos o te vienen de Irán, hay pistachos ahora que tienen la cáscara como amarillenta. O sea, que tú lo ves y se ve como un tono amarillento. Pues eso es un defecto de calidad que también se ve mediante iluminación fluorescente, o aceitosos, porque les ha metido un bicho y genera en la cáscara aceite. Sí. O sea, cada elemento cada producto tiene su complejidad. Vale. Y bueno, ya la última, que está, bueno, que prácticamente la habéis contestado ya. Pere Papasei desde Reus pregunta si existen las menos posibilidades de selección para avellana. La habéis contestado, pero bueno, si queréis añadir alguna cosa más. Sí, o sea, en avellana lo que decimos es un producto de los más habituales que se trabajan en selección óptica. Ahí sí que un comentario curioso, que esto fue una experiencia que tuvimos Chal y yo en una demostración. Estábamos haciendo una demostración con un cliente español de avellanas y de repente la máquina vemos que empieza a rechazar y parecía todo como producto bueno. O sea, veíamos como granos que eran buenos y dijimos, joder, qué cosa más rara, ¿no? Cogimos el rechazo, nos pusimos en una mesa con un cuchillo y empezamos a abrir cada grano de avellana y cada avellana por dentro estaba podrida. O sea, por fuera estaba perfecta, pero por dentro estaba marrón, oscura, negra. Sí. Entonces, rancias Sí. es lo que llamamos. Entonces, eso es una de las cosas que comentábamos. A simple vista no se podría ver nunca, ni con personas, ni con cámaras, ni con nada. Y eso, gracias a la tecnología BSI, a la cámara multiespectral, somos capaces de ver la composición química y cuando una almendra está rancia tiene una composición química distinta. Por fuera es igual, pero por dentro es distinto. Entonces, gracias a estas tecnologías, ahora somos capaces de ver este tipo de efectos también. Pues yo creo que con esto lo damos por acabado. Si alguien tiene alguna pregunta más, como tienen vuestro contacto, que os lo envíen directamente. Y bueno, y daros las gracias porque ha sido fabuloso. Pues, Claudia, nada, a vosotros, a los chicos y chicas que están atendiendo el curso, mucho ánimo con todo esto, darle fuerte que siempre hay que aprender cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Adiós. Bueno, hasta luego. nos vemos. Adiós.